Ok, lo que vamos a hacer con los sprite shapes es nada más vamos a hacer una sola textura de centro y vamos a hacer las orillas. En este caso, digamos que quiero meter alguna otra textura aquí. Creo que tenía alguna de estas por acá diferente. Production Tiles, alguna otra nada más. Esta. Entonces voy a agarrar este center tile, lo voy a exportar. Eh, Quick Export as PNG. Lo voy a salvar ahí en el escritorio, guardar. Y esa, ¿dónde se guardó? Aquí está. Rock. Center Tile, voy a meterlo dentro de Unity. Y con esta es la que voy a usar para crear ¿cómo se llama? Un sprite shape. El sprite shape, a diferencia del tilemap, me va a permitir hacer figuras más orgánicas. La diferencia principal es que con el tilemap tengo la posibilidad de hacer que las piezas conecten bien, conecten uno a uno, mientras que con el sprite shape no voy a tener esa facilidad, pero voy a tener la posibilidad de crear áreas con cualquier tipo de forma, porque voy a poder manejar vectores. Entonces voy a crear aquí, create, voy a crear un 2D sprite shape profile, ¿ok? Entonces vamos a meternos en el proyecto, clic derecho, create 2D sprite shape profile. Y este vamos a llamarle rock. Entonces, si le doy clic, voy a poder ver las condiciones que voy a tener para trabajar con este sprite shape. Voy a poder elegir una textura para el interior, voy a poder elegir si voy a querer usar bordes, si voy a querer usar sprites para los bordes. Si, no, si lo quito, voy a desaparecer las opciones de aquí. Pero primero vamos a elegir la textura de interior. Entonces voy a jalar, no voy a poder meter o no voy a poder trabajar directamente con sprites, y esto es muy importante, porque el sprite, la idea es que tienen una posición fixada dentro de esto es algo, tal vez suena un poco revuelto, pero síguenme en el viaje. Cuando hay dos tipos de texturas, tenemos los sprites dentro de Unity y tenemos los default. Las sprites están hechos para poder detectar una posición en particular dentro de las coordenadas del UV, mientras que el default va a leer la imagen por completo y vamos a poder usar la opción de repetición, de repetirla. La imagen es solamente una malla que se extiende hasta el infinito dentro del programa, que igual puedo clampearla, pero los sprites son posiciones fixadas dentro de estas coordenadas, ¿sí? Entonces necesito cambiarlo a default para poder usarla de manera repetible porque aquí lo que estoy haciendo, esta textura de aquí o esta sprite de aquí central, lo que estoy haciendo es ponerlo repetido un número de veces, pero es el mismo sprite dibujándolo en diferentes posiciones. Lo que necesito es que sea el mismo repetido al infinito, como trabajando con el offset. Entonces voy a agarrar la textura y voy a cambiar el texture type de sprite a default. Cuando lo cambio a default, me va a decir cómo es el grab mode que quiero. ¿Qué va a pasar cuando la textura llega a sus límites? Clampeada quiere decir que la textura solamente va a llegar al límite y a partir de ahí se va a estirar los colores que tenga. Lo que quiero cambiarlo es a repeat. Y cuando lo pongo en repeat, le doy apply, me va a perder la propiedad de sprite, ya no puedo abrirlo y ver el sprite dentro, pero puedo ponerlo como el fill o el relleno del sprite shape profile. Y al momento de ponerlo ahí, ya puedo crear yo mi sprite aquí para poder verlo. Vamos a crear uno dentro del juego. Entonces me meto en la jerarquía, clic derecho, create to the object y vamos a crear un sprite shape. Vamos a crearlo como un closed shape, eso quiere decir que nos vamos a enfocar más en el relleno que en la orilla exterior. Y este closed shape me va a pedir un profile, me va a decir, bueno, aquí está, pero ¿qué quieres que use para dibujar lo que tengo de contenido? Entonces en el profile voy a arrastrar mi rock profile que tengo aquí y ahora voy a ver que ya está usando la textura para repetirla. Entonces, no me voy a meter mucho ahorita en detalle de cómo trabajarlo, solo quiero que sepan que podemos editar la forma. Entonces podemos deformar esto a través de estos vectores para poder designar dónde queremos que esté este relleno. Entonces, y el relleno, ahorita vamos a hablar acerca de este profile. De momento vamos a hablar acerca del inspector,
Ahorita vamos a hablar del objeto y de cómo cambiarlo dentro de la jerarquía. De momento vamos a hablar acerca del profile en general. Entonces, para el profile, si me doy cuenta, tengo como un ángulo aquí en el que estoy moviendo una línea que me está diciendo cuáles son las orillas con las que voy a poder interactuar. Ahorita solamente voy a crear una orilla, que va a ser, digamos, el borde. Entonces voy a crear, ¿dónde está? Producción Tile 2D. Voy a trabajar con una orilla como esta. Voy a crear un cuadrito, como lo hemos trabajado. Crear con el Rectangle Tool uno del tamaño de esto. ¿De qué tamaño está? En teoría si le checo la información, es 256 por 256. Entonces quiero crear que este sea de 256 por 64, algo más pequeño. Y lo hice muy aproximado. Lo que voy a quitar es quitar el stroke. No quiero que el stroke me intervenga, solamente quiero el relleno. Entonces esta va a ser la orilla que voy a manejar. Para esto voy a convertir lo voy a poner rock edge. Vamos a escribir y vamos a convertirlo en smart object. Voy a entrar al smart object y solamente vamos a tener el tamaño, ¿no? Esto solo me sirvió para saber de qué tamaño va a estar. Voy a crear encima, voy a quitar la visibilidad de este layer y encima voy a crear nada más una textura de roca, digamos, que puedo usar. Algo así que no tope en las orillas, no se corte tanto. Y voy a pintarlo de un tono similar a los de estos, algo oscuro pero un poco más saturado. Me pasé con la saturación, algo menos saturado y un poco más rojizo. Ok, entonces voy a nada más pintar encima de este espacio. Primero necesito checar que este espacio se tilee bien, que pueda hacer tile, pero no voy a necesitar que haga tile en arriba abajo, solo necesito que haga tile de izquierda a derecha. Entonces voy a ver nada más aquí en Filter, Other, Offset, mismas cosas que ya hemos visto en las otras clases. Y lo que voy a hacer es quitarle el offset vertical y hacer que el offset horizontal si es de 256 lo voy a querer en 64, que es como un cuarto del tamaño, 64 y luego el doble 128 y el doble es 256, entonces 64 es un buen tamaño para poder hacer que haga el tile, es un cuarto del tamaño del 256. Voy a darle OK y voy a ver que, bueno, no quedó perfecto porque quedaron estas orillas aquí, que están muy marcadas. Entonces ya tengo la forma principal. Si sigo usando el filtro, voy a ver que rota y OK, digamos que esto es lo que quiero. Tal vez quiero que este exterior, siendo un poquito quisquilloso, se esté más como hacia adentro que hacia afuera, la figura. Si eso tiene sentido. Y lo que voy a hacer ahora es voy a pintarlo. Entonces voy a bloquear la transparencia, voy a agarrar una brocha, tal vez esta, voy a nada más meterle un poquito de color, algo un poco más azul, que vaya con la textura que estaba trabajando. Se mantenga en tonos oscuros porque quiero que sea una orilla. Y simplemente voy a pintar un par de volúmenes aquí, un par de líneas, nada más para simular como que el volumen. Solo quiero algo de ruido para poder empezar. Voy a usar esto para tallarlo, ver que quede. Y una vez que ya más o menos quedó esto, voy a meterme aquí y voy a ver cómo se ve. Ahora, la cosa es que este va a ser el tile y este va a ser la parte que va a ir arriba. Entonces me tiene que dar el efecto como que está cortado. Creo que da el efecto. Ahora, el problema es que con el sprite shape no puedo hacer que estos espacios queden unos con otros. Vaya, no puedo decirle que quiero que esta línea de la roca conecte con esta. Entonces va a ser muy al azar, pero igual da el gatazo.
Mientras que más o menos de la idea. No va a ser perfecto. Con los timers tengo la posibilidad de que sea perfecto. Y que si hago una línea que concuerde perfectamente con la orilla. Pero con el sprite shape no voy a poder lograrlo. Entonces simplemente necesito que más o menos se vea como que empatan, ¿no? Entonces esto me funciona de momento. Voy a seleccionarlo. Clic derecho. Quick Export as PNG. Y voy a exportarlo como Rock Edge. Voy a importarlo dentro de Unity. Y mi Rock Edge, no agarré el Rock Edge, ¿dónde está? Ahí está. Y mi Rock Edge puede estar así como este no necesita estar como textura default. Este puede estar como sprite y decirle dónde lo voy a poner. Ahora, ¿cómo le voy a decir que quiero que sea la orilla? La siguiente parte va a ser dentro de mi profile. Voy a seleccionar aquí ¿cómo se llama? Aquí va a estar el que me va a decir cuál es el ángulo en el que estoy trabajando o en qué ángulo voy a estar viendo. Voy a empezar en 180 y terminar en 180, quiere decir que va a estar para todas las orillas. Y aquí me va a decir qué sprite quiero. Voy a cambiar ese sprite por este. Entonces al momento de cambiarlo voy a poder ver que se pone esta textura hacia la orilla, entonces ya se ve como si fuera como rota, ¿no? O algo por el estilo. Ah, ya, por eso el pasto tiene que ser ese, para que le dibujes pastito ahí en la esquina y lo demás sea el tile map de la piedra, por así decirlo. Y el timelapse lo pones, ajá, y pones este arriba del otro. Ah, ya. Sí, 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 sí. Sí, ya tiene más sentido. Pones este arriba de este, entonces te va a dar como que el pasto y abajo la piedra y puedes tener mejor control sobre ello. Entonces, una vez que ya hice esto, puedo modificar todavía un poco más este sprite shape. Puedo agregarle, cambiarle más cosas. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregarle más orillas y esto es algo muy importante. Entonces vamos a agregar orillas de otro color nada más para poder sugerir que están ahí. Voy a poner este sprite, voy a ampliarlo el canvas para que sea de 256. No necesito que sea de tanto, voy a... sí, 256 está bien. Y lo que voy a hacer es duplicar esto 4 veces. 1, 3, 4. Ahora tiene que quedar más o menos perfecto. Ahí más o menos quedó bien. Voy a pensar que está bien. Y nada más voy a cambiarles el color. De momento. Solamente para que se pueda apreciar esto. Una verde, una roja. Lo mejor sería que fueran piezas más específicas para diferentes partes. Pero ahorita es solamente como un ejemplo rápido. Ahora, ¿cuál es la condición o cuál es la parte importante que tienen que tener estos sprite shapes? Es nada más el hecho de que tienen que estar apuntando hacia afuera. Vaya, incluso si voy a hacer, digamos, la parte de abajo, digamos que quiero hacer la parte de abajo del sprite shape, esta, al momento de que la exporte, a pesar de que aquí la maneje y vaya a decir, bueno, esta va a estar más oscura, y quiero que para abajo se sienta así, tenga esto, y que para arriba tenga esta orilla más marcada. Entonces, quiero que, ¿cómo se llama? Se vea así para que se integre de esta manera con el tile, ¿no? Digamos que eso es lo que quiero. Entonces lo que necesito es que al exportarlo se exporte hacia afuera. Entonces, esta piel, si esta es la parte exterior, digamos, esta es la parte interior, esta es la parte exterior, necesito que la parte exterior esté hacia arriba. Voy a necesitar al momento de exportarlo, rotarlo para que esta parte de aquí abajo me quede viendo hacia arriba. Igual si estoy trabajando con una orilla, la parte que conecta va a ser la parte de abajo y la parte que está hacia afuera va a ser la parte de arriba. Voy a necesitar girarlo para que esta parte quede viendo hacia arriba al momento de exportarlo. ¿Tiene sentido? Vaya, la parte de afuera es hacia arriba al momento de exportar. Eso es lo único que estoy tratando de decir. Voy a ponerlo con flechas para que se entienda. Esto va a ser arriba, igual
voy a salvar como Rock Edge. De hecho está bien, ahora sí. Y voy a salvarlo como PNG. Si existe. Ahora, para reemplazar el archivo hay dos maneras de que puedo hacerlo dentro de Unity. Puedo borrar este y volver a meterlo, o puedo show in Explorer, ver en el Explorer el archivo y reemplazarlo con el nuevo. Y esto va a hacer que se ponga el archivo se reemplace. Ahora lo que necesito es cambiar este sprite de single a multiple, darle apply, irme al sprite editor y decirle que lo quiero cortar en by cell count. Quiero que me corte en columna, no, en rows 4 slice. Entonces lo voy a cortar de esa manera. Apply, como lo vimos con el tilemap. Entonces voy a tener diferentes sprites. Voy a entrar aquí al profile y le voy a decir que quiero este que esté en general. Ahora la flecha estaba hacia arriba, entonces voy a poder ver que la flecha está hacia afuera todo el tiempo, ¿no? Si es hacia abajo, va a estar hacia afuera. ¿Sí me explico? Espero que esto ayude a que se aclare un poco más la idea de a qué me refiero con arriba hacia afuera. Sí. Ok, perfecto. Ok, ya veo, Eduardo. Si quieres, luego nos ponemos a arreglarlo para poder ver cómo checar que los themes queden mejor. Sorry, Eduardo, no había visto el mensaje. Muy bien. Entonces, lo que sigue va a ser voy a asignar otras condiciones. Voy a querer que tenga diferentes colores para cada lado, que en este caso serían diferentes texturas, ¿no? Lo que voy a hacer es agarrar el objeto, el Spritesheet Profile, ese de aquí, que es el objeto dentro del proyecto, y voy a decirle, ok, bueno, cuando está arriba quiero esto, en 180-180. Pero aquí tenemos dos handlers que apenas si se alcanzan a ver, pero están ahí. Aquí tenemos estos dos pequeños handlers, no sé si los alcanzan a ver aquí abajo, que los puedo cambiar, los puedo agarrar y los puedo poner, digamos, en posición de, ¿cómo se llama? 45 a menos 45, por decir algo. Entonces eso solamente va a abarcar este espacio. ¿Qué pasa cuando ahorita tiene las orillas rotas? Voy a cambiarlos nada más para que podamos ver los cambios actualizándose. Entonces justo ahorita solamente estoy viendo la parte de arriba, y como solamente estoy viendo la parte de arriba, no tengo nada puesto en otras condiciones. Por eso me dice, por eso solo dibuja esto. Ahora voy a poner la condición de abajo. La voy a poner y va a estar, digamos, aquí abajito, ¿no? Voy a tener que ajustarle para que la medida me quede bien, o puedo dejarlo así más o menos con esos números. Y me dice que la lista está vacía. Necesito agregarle un número a la lista o un sprite a la lista y poner, no sé, ese de aquí. Entonces cuando el sprite esté viendo entre estos ángulos, digamos hacia abajo, me va a poner ese sprite. Y pues pueden imaginar el resto. Seleccionar otro lado, decirle uno nuevo a la lista, poner el sprite de la lista, seleccionar el otro lado, ¿cómo se llama? Se va a crear al momento de que hagas eso, poner uno nuevo a la lista y poner el sprite en la lista. Y con eso vamos a tener que cuando esté viendo diferentes lados va a poner diferentes texturas en diferentes colores. Sé que es medio confuso, pero espero se entienda. Otra cosa que comparte en común esto con el ProGrids es que yo voy a estar modificando a partir de donde estén los nodos, pero el origen siempre va a ser el mismo. El origen se va a quedar aquí. Entonces, si necesito agarrar todo esto y volver a moverlo, lo mejor es literalmente agarrar los nodos y volver a moverlos para que queden con el origen, porque el origen siempre va a estar fijo. Vaya, el origen siempre va a ser no el punto del centro de la masa, sino es un punto de referencia, y yo puedo trabajar y mover los nodos alrededor de eso. ¿Ok? Sí.
Muy bien, entonces esto es la manera en la que vamos a trabajar los Eso, sprite Ajá. eso también pasaba con el Pro Builder, ¿no? Sí, Que hacías de que ciertas cosas y luego se movía todo y luego tenías el punto de origen en no sé qué lado y la figura en otro. exactamente eso mismo pasaba con el Pro Builder, así es. Porque a final de cuentas el punto de origen es el punto de referencia sobre el cual va a trabajar los vértices dentro del espacio. Entonces, no hay manera de resetear el punto de origen, no hay manera de mover el punto de origen y dejar la figura estática. Lo mejor es mover los nodos hacia el punto de origen, pero es mejor tener o tratar de ejecutar siempre precaución de dónde pones tu origen, ¿ok? Ya está. Entonces, con esto vamos a tener esos dos tipos de figuras, tilemaps y sprite shapes. Y van a poder ayudarnos a cosas diferentes. Ahora, incluso también puede servir este, para hacer niveles, no solamente nodos así puestos. Podemos añadirle el componente del Edge Collider y de esa manera vamos a poder saber, ¿cómo se llama? Agregar un collider justo a las orillas. Ahorita el collider está justo en el offset de la orilla, pero algo que tiene de ventaja esta herramienta es que podemos decirle cuánto tenga de offset. Ahorita el offset está en 0.5, pero si bajo el offset, digamos a 0, porque si no está negativo, si lo pongo en 0, el offset, o mejor dicho, el edge va a estar justamente en medio, o va a estar donde está la orilla de la colisión, vaya, pues donde estaba. No puedo quitarlo. Justo donde estaban los bordes, ¿cómo se llama? Del collider, del sprite shape. Entonces, hay que considerar de aquí dos cosas. Esta textura de aquí, el centro de la textura es donde va a empezar a nacer, no sé si me explico. Si la deformo dentro de donde se va a originar, mejor dicho. Si deformo la posición de los nodos aquí, creo un nodo aquí, y este nodo decido hacerlo un poco más pequeño, se va a deformar hacia el centro. Entonces, no nace a partir de abajo. Si quisiera algo que sea recto de un lado y lo modifica a partir de allá, lo que pudiera hacer es crear que la textura, creamos uno de 256, de 64 por 128, no, 256. Digamos que tengo image rotation 90. Ok. Entonces, tengo que considerar que el centro de la imagen, esta parte de aquí, es, digamos, el origen. Entonces, lo que puedo hacer es crear que solamente llegue a la mitad de una imagen y pintarla acá, voy a poner una flecha solo de referencia. Y digamos que exporto esto, PNG, Edge Test. Esto lo voy a jalar a. ¿Dónde está? Edge Test. Luego meto a mi Unity. Y vamos a ponerlo como la orilla de arriba. Selecciono la orilla de arriba. Y vamos a meter este sprite. Bueno, no al parecer. Porque lo está agarrando como sprite, es cierto, es cierto. Necesito decirle que sea un default. No, como default no lo agarra, lo quiere como sprite. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo hacía esto? Para que no me agarre a. Ok, espérame. Sprite Editor, si está en el centro, está el pivote centralizado. Qué raro. Como creo que está agarrando la masa de la imagen y está queriendo ponerlo en la orilla. Usualmente lo que debería de hacer, igual eso lo hacía en versiones anteriores, no sé por qué ahorita me está queriendo hacer esto, era agarrar el centro de la imagen, y ese truco lo hacía antes. Supongo que lo cambiaron para que fuera mejor el centro de la masa, de la textura. Cosas nuevas que se aprenden. Anyways, el punto es, se va a hacer a partir del centro de la imagen. Entonces hay que considerar que a partir del centro, ¿cómo se llama? Es donde se va a poder achicar. Y las orillas, entonces pueden tener como que esta textura un poco más variada para darte esta forma un poco más, digamos, orgánica de cómo se ve. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más íbamos a ver?
Ok. Entonces, una vez que ya hicimos esto, ya hicimos el profile, ahora hay que alterar el shape directamente en la jerarquía. Y podemos hacer varias cosas para alterarlo. Primero que nada tenemos el Sprite Shape Renderer, el cual podemos modificar el color como cualquier sprite. Y tenemos el Sprite Shape Controller. Este nos va a poder ayudar a modificar la forma a partir de nodos. Creamos nodo, modificamos nodo. Si el ángulo es muy excedido de cierto tamaño, nos va a poner el hecho de que podamos poner esquinas en esos ángulos. Entonces podemos meter eso. Podemos cambiar el tipo de tangente de interpolación o forma que se pone aquí. Podemos cambiarlo entre lineal, continuous y broken. Que básicamente eso es como una especie de bezier donde puedo alterar los nodos y puedo decir qué tan largo, cómo voy a querer las curvas. Broken es lo mismo, pero puedo controlar los dos lados de maneras diferentes. Entonces puedo decir que este vaya para acá y este vaya para el otro lado. Y lineal, pues bueno, es esta forma quebrada, la cual a veces no entiendo, a veces las esquinas, a veces las pone, a veces no las pone. Anyways. Entonces, eso sí es algo que la verdad no sabría decirles porque es simplemente Unity a veces le da por hacerlas y no ponerlas. Entonces podemos cambiar entre líneas quebradas, continuos para poder hacer vértices que modifiquemos con ambas o broken. Estas, las coordenadas son la posición. Esta es nada más coordenadas donde voy a guardar el valor de dónde está esta pieza. Tenemos el height para poder decir qué tan grande voy a querer que se estire en este nodo las piezas, de manera que podamos crear algo un poco con más ritmo, que se sienta más natural. Tenemos el corner, que en este caso, por decir, aquí teníamos, por decir, este corner de aquí está creándose de manera automática, pero podemos cambiarlo. Si se puede hacer el corner, la esquina, podemos cambiarlo a stretch para que trate de unir las dos partes, o disable y que no lo ponga esquinas. En este caso vamos a dejarlo en stretch. Aquí debería crearme uno, pero no me lo puede crear porque tengo una línea acá y este de aquí está broken. Tengo que ponerlo en flat. Y entonces una vez que ya está en flat, ahora sí ya puedo cambiarlo a stretched. Tenemos aquí el spline. Si es de high quality, esto es cómo se va a estar dividiendo esta cantidad de intersecciones que hace. Ahorita está en high quality, pero podemos bajarle a low quality y va a ser menos intersecciones, o medium quality. Tomen en cuenta que cada una pues son posiciones ¿cómo se llama? Son posiciones en el espacio, y esos nodos pues te están generando colisiones también. Entonces cada una son ¿cómo se llama? Recursos que se están invirtiendo. Si quieres hacer algo muy sencillo de bajos recursos, le bajas el detalle del spline para que no haya colisiones tan marcadas. Tenemos también UV adaptativo, que ahorita lo tenemos puesto de manera que se está estirando para poder agarrar mejor ciertas partes, pero si se lo quitamos vamos a verlo continuo y de mejor tamaño. Pero si lo ponemos, vamos a hacer que se adapte al espacio que hay entre nodo y nodo. It's open-ended, ahorita lo ponemos, ¿cómo se llama? Si es open, era lo que decíamos, era para solamente trabajar con la orilla, pero en este caso queremos trabajar como figura cerrada, un closed shape. Cuando aquí vemos, para poder crearla, podemos crear open o close, y eso es básicamente si vamos a tener habilitada o deshabilitada esta opción de open. ¿Dónde está? Esta opción de open-ended, ¿ok? En este caso sí lo queremos cerrado con UV adaptativo, sin ello. Y tenemos también optimizar la geometría. Eso es nada más cosas de performance. De momento lo vamos a dejar así. Enable tangents, eso nos va a permitir ciertas corner threshold para poder ver dónde se va a detectar la orilla. Y esto va a ser para 2D Lighting. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya estemos hablando de iluminación, cómo meter luces y efectos dentro de Unity. El tipo de relleno, la parte más importante de aquí es el pixels per unit. Podemos hacer un stretch para UV para que se adapte al tamaño que tenemos.
Aquí podemos hacer esto más grande y si lo hago más grande se va a adaptar el UV o lo puedo dejar como normal para poder yo calcular los píxeles per unit. Si dejo esto, entonces puedo cambiar, ahorita está en 256, puedo cambiarlo, no sé, a 128 y va a hacer que haya menos píxeles por unidad. Quiere decir que ahora, si la textura es de 256, va a ser el doble de tamaño. ¿Sí me explico? Si la hago de 512, va a ser de menor tamaño. En este caso, puedo irme a algo, ¿cómo se llama? Un poco más controlado a mano, como yo quisiera, para poder decir de qué tamaño voy a querer que se vean. Y bueno, si voy a trabajar con los Workspace UV, o el UV se va a generar de manera, dependiendo de la posición o dependiendo de los nodos, básicamente en este caso le voy a dejar, ¿cómo se llama? Si está trabajando en Workspace o en Local Space. En este caso quiero que esté trabajando en Local Space. Pero si estamos haciendo varios objetos que tienen que estar conectados, voy a querer que esté trabajando con Workspace. ¿Okay? Tenemos Sí, los... ¿Mande? ahí tengo una dudilla nomás. Dime. Bueno, pues el tilecell lo tenemos que trabajar de que, pues, que se vea como que seamless, por así decirlo. Bueno, no tanto, porque a fin de cuentas se le modifican las orillas y ese tipo de cosillas, ¿no? Bueno, pero el tile tiene que ser seamless. Sí, El pero, por ejemplo, la piedra esa que está poniendo ahí, ¿cómo le haría para que no se vea tan... O sea, se ve seamless definitivamente, pero se ve que está repetitivo. Eso es Que, porque la hice rápido para la clase. Es el punto azul que llama demasiado la atención. sí, Es, bueno, eso es lo de menos, pero ¿cómo le podría, ¿cómo se dice? O sea, ¿qué recomienda para hacer que no se vea así? Aparte de no ponerle un punto azul, obviamente, Ujú. pero, o sea, aumentarle el tamaño, ponerle mucho detalle, que tenga, ¿cómo se dice? Que mucho, vaya, que sea como que de 3000 por 3000 o... Sí, puede ser más grande y eso puede ayudar. De hecho, la idea es que usualmente con los sprite shapes se trabajen texturas de un poco de mayor tamaño. Quiero poner el ejemplo aquí. Deme un segundo, deme un segundo. No, local files. Levels. Vamos a abrir. Por decir, esta es una sprite shape que se trabajó para un juego. Que estoy trabajando para un juego. También. Lo está mostrando en la pantalla porque no se ve. No, la estoy buscando, la estoy buscando. Dame un segundo. Ok, aquí están un par de tilesets que se trabajaron para un nivel, para un juego. Son los que se requerían. Y para otro nivel se usó un sprite shape. Entonces, en vez de usar estos tilemaps, se usa un... ¿Dónde está? Se usa un sprite shape. Y en el sprite shape estoy usando esa textura. La cual, si se dan cuenta, está como que es... En teoría es como que el mismo tamaño de ladrillos, pero esta es más grande. Vaya, un tile es de un cuadrito de ese tamaño. Y esta estoy usando una textura mucho más grande por lo mismo, para evitar la repetición. Y esta si la pongo dentro de Unity y la pongo como el centro de esa imagen. Tienes que ponerla como fold, repeat, apply. ¿La puse como normal? Sí. Si la pongo como el centro de esto, debajo esta creo que es, ¿no? 256. Entonces sí se ve la repetición. Definitivamente aquí me faltó cambiar algunas cosas aquí en esta parte, pero se nota menos. Y el chiste es que puedo usar texturas más grandes y puedo usar estas texturas para simplemente ajustar al tamaño y jugar con las figuras. Además, cuando estás trabajando con algo tan repetitivo como esto, decales siempre pueden ser buena idea. Texturas que puedas meter encima para poder cambiar y romper esa repetición. Entonces, trabajar con texturas más grandes, agregar decales, e incluso para trabajar esto, es que hasta se ve así aquí, pero en el juego trabajé un shader para poder mezclar con otra textura
y que me dé un efecto más repetido. Entonces hay cosas que se pueden hacer para romper la repetición. Este, Ya. pero O sea, trabajar, vaya a ponerle varias cosas encima, por así decirlo. Si hay un pasto, ponerle de que piedras y cosas así encima sí, para que no se note tanto. así es. Ah, ya, ya. Pero también toda la base está en que la dispersión de la figura se sienta bien. ¿Dónde está? Vamos a ver si lo encuentro. Creo que era en este. No, no, no era en este. Bueno, quién sabe, en algún momento hablamos acerca de estos y el chiste. Creo que en este. Permíteme. Rick Centerton. Sí, trabajar con la dispersión, una dispersión correcta que te ayude a poder colocar, vaya que no se noten demasiado esos patrones. La dispersión es un truco algo eh, complicado de manejar, vaya, nunca vas a lograr un tile que se sienta completamente seamless porque en algún punto vas a poder notar, a menos de que tenga poco contraste. Entonces, entre más contraste, más difícil es de ocultar, necesitas meter más ruido. Entre menos contraste es un poco más fácil de ocultar, pero aún así siempre es lo mejor meter elementos encima, meter otro tipo de decales y otro tipo de cosas que hagan que se vea, romper la repetición. Vaya, con decales me refiero, no sé si están familiarizados con el concepto, pero simplemente meter una imagen que esté proyectada encima de la otra imagen. En 3D es un poco más complicado porque necesito hacer que la imagen se proyecte, digamos, como un proyector tal cual sobre la imagen. Eso es lo que hacen para hacer agujeros de balas y cosas por el estilo que se puedan proyectar en barriles y cosas, vaya, en figuras más complicadas. Pero Ya, en no sé 2D, cómo hacían eso. sí, son como pequeños proyectores que ponen sobre esas Ujú. imágenes para... Y Pero, ¿eso se hace, por así decirlo, en la animación o algo por el estilo? ¿O se le adhiera a los objetos o cosas así? se le pone, es un cálculo, se pone que cuando el objeto, digamos en 3D, colisione con otro, crea un decal basado en el ángulo de incisión. Voy a dejar ver si Ah, encuentro algo aquí. Decal. ya, yo pensaba que era algo, no sé, por ejemplo, en el Overwatch siempre me pasaba que le pegas a las paredes y cosas así y se marca en la pared. Ujú. Y me preguntaba yo si era parte de la animación del personaje o si era una cosa que se le animaba a la pared o cosillas así. Entonces, donde hace la colisión, a partir de ahí generas el ángulo en el que va a entrar el decal. La distancia va a ser esta imagen, digamos, la distancia, el decal ya va a estar por default con una distancia asfixiada, vaya, tú lo tienes que crear con una distancia asfixiada y va a proyectar y eso es lo que va a hacer que se manche, digamos, la imagen ahí. Entonces va a agarrar la imagen, la va a proyectar en el ángulo en el que colisiona la bala y a partir de ahí, o en el ángulo de decisión, porque la bala puede que haya pegado por acá, pero si esto es redondo, va a crearte un ángulo hacia afuera. Usualmente es a partir de la tangente de las normales, a partir de hacia donde tienen que estar proyectadas. Ya ves que los normales tienen un ángulo, tienen un lado hacia donde tienen que proyectarse, todos los vértices. Esos ángulos de las tangentes lo usas para poder hacer el cálculo de estos decales. Ya, qué técnico se puso esto. Oh, sí, se va a poner bueno. Se pone muy bueno todo eso. En 2D es nada más aventar cosas y es como jugar como Photoshop, pero ya cuando entras a 3D y vamos a ver shaders más adelante, sí se pone bien padre. Pero se pone padre, vaya, realmente es divertido. Es muy, muy, muy divertido hacer esos shaders y usar todos esos cálculos. Anyways, me estoy adelantando. Aquí estábamos viendo entonces, ok, hablábamos acerca de que podemos cambiar la cantidad de píxeles por unidad para poder hacer que esto esté más grande o más chico y que use World Space o Local Space UVs. ¿De qué sirve esto? Ahorita estoy usando Local Space, quiere decir que si se dan cuenta estoy moviendo esto y no empatan. Pero si cambiara ambas a World Space UVs, parece que la transición es mínima porque los UVs se están proyectando en el espacio global. ¿Okay? Entonces esto nos sirve para poder hacer algo que queramos hacer continuo. Pero si estamos haciendo algo nada más piezas individuales, igual puede funcionar para crear variación, quitarle World Space y usar Object Space UVs.
o local space UVs. Después tenemos aquí bueno, con el collider vamos a poder modificar el offset, donde lo queremos. Queremos que sea como que la orilla de donde está generando todo esto, o la orilla exterior, o que sea justo en el centro, como habíamos visto en 0. Podemos optimizar el collider, lo tenemos por default, pero lo podemos quitar, y si lo quitamos vemos que está siguiendo 1 a 1 la colisión. Si ponemos el Optimize Collider, ahorita lo que estaba haciendo al momento de cambiarlos más que nada a Medium Quality, High Quality, vemos que, ¿cómo se llama? La optimización lo que va a hacer es tratar de dejarlo más simplificado. Podemos ponerlo a Medium Quality o a Low Quality y me va a empezar a quitar algunos espacios, trim algunos espacios, ¿ok? En este caso va a depender el target al que vamos, si vamos para móvil, si vamos para Switch, a lo mejor hay que recortar algunos espacios para que sea más ligero. Muy bien, y eso sería lo que hablamos sobre, o lo que estamos hablando sobre lo que estamos hablando sobre tilemaps y escenografía. Vamos a usar sprite shapes y vamos a usar tilemaps. Y vamos a crear un par de props para poder meter. Estos props pueden ser decales, pueden ser que quiera crear una estatua o un jarrón, y simplemente vamos a meter todos en un sprite sheet y los vamos a meter dentro de Unity. Es un extra. Lo importante va a ser trabajar sobre, y lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con decoración. Ahorita lo importante va a ser pasar a trabajar sobre personajes, y dos tipos de personajes que vamos a ver. Entonces habíamos comentado en el plan del principio, cuando empezamos la clase, que vamos a trabajar con dos elementos para hacer escenarios, que son sprite shapes y tilemaps. Cada uno tiene su función específica y sirven para diferentes razones. Recordando o dándoles cerramiento a esto, los sprite shapes nos van a servir para crear formas libres, freeforms. Nos va a dar la libertad de poder hacer cualquier forma que necesitemos, circular y todo el rollo. El tilemap va a ser cuadrado, va a estar limitado. Podemos crear tilemaps así también, que tengan algunas partes con ciertos ángulos, pero lo que tienen es que estéticamente tenemos mejor control sobre dónde cuadra uno con el otro, y podemos hacer cosas más específicas, incluso un poco más complicadas, como construcciones, edificios, ¿cómo se llama? Casas, y poder decir voy a cambiar unas piezas por otras y con eso formo una casa, ¿no? ¿Sí me explico? Formo el centro, la parte haciendo las columnas, ¿cómo se llama? Y voy a hacer una pieza que conecte con eso y una pieza que conecte con esto, y puede ser modular y estar cambiando ventanas, columnas, puertas y todo eso con los tilemaps. Entonces puedo crear tiles con diferentes con diferentes requerimientos, o apuntándole a diferentes a cosas más específicas. Mientras que Sprite Shape va a ser un poco más general, es un poco más difícil de controlar para poder hacer cosas tan específicas, pero igual puedo usar otros props. Con animación para personajes, voy a pasar rápido porque queda media hora y nada más quiero dar una idea de qué es lo que vamos a trabajar, porque para la próxima semana me gustaría que ya empecemos a hablar de personajes. O al menos que ya empecemos a trabajar con ellos, pero necesito que sepan qué es lo que van a planear para poder hacer personajes. Vamos a hacer dos personajes. Uno lo vamos a terminar animando con frame by frame. Esto va a ser ¿cómo se llama? Animación cuadro por cuadro. Y el otro lo vamos a animar como un puppet. Cada uno va a tener su ventaja, cada uno nos va a ayudar para cosas diferentes. La animación frame by frame nos va a ayudar para poder lograr más tridimensionalidad, mientras que el puppet es más lineal, pero nos va a optimizar
los tiempos. Con esto podemos meter más exageración. Con esta nos vamos a poder meter más detalle, porque no tenemos que dibujar todo cuadro por cuadro. Haciendo una vez el dibujo, podemos detallarlo un montón y estarlo moviendo dentro del Unity. Entonces, podemos hacer un puppet a partir de una sola pieza, o podemos partirlo en piezas para poder tener mejor control sobre qué tiene que estar adelante y qué tiene que estar atrás. Igual podemos hacer, ¿cómo se llama? Y cuando el personaje en sprite, pues es como lo que vimos en animación. Simplemente vamos a estar diseñando el personaje, no sé, whatever el personaje aquí, y vamos a poder jugar con... Hay que recordar que hay que mantenerlo simple, porque cada línea cuesta, cada línea nos va a tomar tiempo hacer. Entonces, con el puppet vamos a pensar en piezas, vamos a pensar en, no sé, vamos a pensar en un personaje sencillo, algo sencillo que puede ser un gato. Entonces, vamos a pensar en el gatillo, y vamos a pensar que tal vez la pieza de la cabeza y del cuerpo vayan juntos, y voy a querer nada más mover la cola y va a saltar, no va a tener como que piernas, simplemente se va a mover así. Y va a tener los ojos, tal vez los gestos de la cara los voy a poner aparte, pero el chiste es que voy a animar a este gato en dos formas diferentes. Voy a hacerlo como animación cuadro por cuadro, que es lo que ya hemos visto, y como puppet. Entonces, con animación cuadro por cuadro tengo más tridimensionalidad. Tengo la posibilidad de hacer que el personaje pueda rotar su cabeza de un lado a otro y jugar con exageración. Puedo meter morphs. ¿Qué es esto? No es tanto meter como hacer. Puedo hacer que ciertas animaciones tengan deformaciones más marcadas, y meter esa clase de sprites que me permiten más exageración, más movimiento, hacer algo con más fluido, algo que sea más interesante o entretenido, para hacer dentro de Unity, para dibujarlo. Mientras que en el otro voy a poder trabajar solamente como puppet, moviendo de un lado a otro, moviendo la cabeza. Puedo deformar, puedo aplastar de que la cabeza, pero se va a mantener muchas de estas condiciones, tal cual se están poniendo ahí. Y puedo aplastarlo todo y puedo alargar la cola, pero va a seguir siendo en 2D, voy a seguir viendo los mismos planos. Y puedo mover, por decir, los ojos, a tenerlos aparte, y mover la cara como que por separado, y hacer que la cara pueda moverla de un lado a otro, pero nunca va a tener esa clase de rotación. Entonces, vamos a ahorita quiero que podamos trabajar un ratito al menos en los sprite shapes, ver que funcionen y ver otras cosas, pero quiero que vayan pensando en los personajes, porque vamos a hacer dos. Uno tiene que ser como puppet, otro tiene que ser como animación cuadro por cuadro, y los vamos a importar de manera diferente. Ahora, es muy importante que sepan que no agarremos personajes muy detallados para hacer cuadro por cuadro, y el objetivo de la clase no es animar. El objetivo es meter la animación en Unity, ver cómo poder optimizar la animación, y también hablar acerca de los tiempos o cómo optimizar el proceso de hacer la animación. Entonces, no vamos a hacer todos los cuadros, no vamos a hacer animación de 12 o 24 frames. Igual la vamos a terminar haciendo de 6 frames la animación cuadro por cuadro, solo con los frames suficientes para que se pueda ver bien. Entonces, nada más para que no piensen que vamos a agarrar un proyecto así como que súper grande de animación. Es algo sencillo, pero quiero darles el heads up para que lo vayan pensando, vayan haciendo el dibujo de los personajes, vayan viendo qué es lo que quieren poner, cómo les va a gustar, y vamos a ver la manera más práctica y rápida de poder hacerlo dentro de Unity. ¿Ok? Muy bien. Va. Entonces, la parte teórica es principalmente esto de la clase. Ahorita me gustaría que pudiéramos trabajar un poquito en los sprite shapes, ver qué es lo que les gustaría hacer, ver lo que, eso se va a encargar para la próxima semana, pero podríamos empezar a trabajarlo ahorita. Ver qué textura van a manejar y qué van a usar para los bordes. Entonces, si tienen dudas, avísenme ahorita antes de dejar de grabar, que se graben las dudas.
¿Alguien tiene alguna duda, comentario, algo que quiera agregar? Yo creo que resolvió las mías de perdido. Y con Perfecto. eso ya estoy más que feliz. ¿Los demás, chicos? ¿Qué duda tienen o qué quisieran comentar? ¿Todo bien? Perfecto. Voy a dejar de grabar justo ahora. Yo apunté todo. Yo ya pude con el Unity. Perfecto. Muy bien.